Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse de manera puntual. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con toda nuestra parte legal, todo lo que conlleva. Les quiero presentar a nuestra querida Probo, quien es una nueva docente la que tenemos el día de hoy. Es la doctora Edith Frida Miranda Arias, quien es abogada, ya nos está acompañando muchísimos años con todo el trabajo que estamos haciendo en Probos, con todo el trabajo voluntario y del cual ustedes van a ser parte a partir de una vez finalicen este curso especializado. Bueno, eh, quiero informarles que ella es abogada y comunicadora social. Igualmente tiene diplomados en educación superior y distintos cursos en lo que es el Consejo de la Magistratura, parte de la Contraloría General del Estado, y ha participado de distintas actualizaciones en cursos de la Ley 1173, por ejemplo, y en intervención médico-legal y atención a casos de violencia. Ha trabajado en muchas instancias, ella es abogada litigante, entonces tenemos realmente a una doctora que nos ha sorprendido con todo el altruismo, con toda su voluntad, con todo su gran corazón, con el tiempo que nos ha ido acompañando y especialmente con todo el profesionalismo con el cual ella se maneja. Yo sé que el día de hoy les voy a poder brindar mucha sabiduría de todo lo que ha podido ir adquiriendo a lo largo de este tiempo. De hasta ahorita ya se encuentra en sala, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Gracias, licenciada, por la presentación y muy feliz de poder compartir un poquito de conocimiento con todos ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar. Permítanme compartir las diapositivas. Y bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los presentes. Vamos a dar una parte tan importante de lo que es el área penal, que nos fascina tanto, que es justamente lo del juicio oral. Juicio oral, hemos llegado ya a esa etapa y se me ha invitado para poderles compartir un poquito sobre lo que es esto, que podríamos decir la parte culminante de lo que de todo el trabajo que realizamos los abogados durante todo el proceso penal, ¿no? A ver, vamos a aceptar esto ya. Entonces vamos a empezar, sin más preámbulos, a ver lo que es la etapa, un poquito, esto ya ha llevado la etapa preparatoria, vamos a hacer un pequeño esbozo para entrar e introducirnos a lo que es el juicio oral. El juicio oral que dentro de nuestro procedimiento penal, ¿no? Ahora es oral, contradictorio, público, etcétera, todas las partes que corresponden a nuestra normativa. Bueno, ustedes han llevado hasta esta parte la etapa preparatoria. Como su nombre lo indica, se han preparado para encarar un determinado juicio oral. En este caso, puede ser el 308 bis, ¿no? Violación niño, niña, adolescente, que nos acoge en esta capacitación. Dentro de esta etapa preparatoria que ustedes ya la han llevado, han habido ciertos actuados que han ustedes realizado y esta es la base para podernos introducir a lo que es un proceso, o mejor dicho, el juicio oral, donde ustedes van a poder utilizar cada una de estos actuados que los han trabajado. Y lo más interesante es que cuando un abogado es del área penal, sabe muy bien, como ustedes lo han ido desglosando durante todo este tiempo, qué actuados deben pedir, solicitar en la etapa preparatoria. En cambio, un abogado que no está dentro del área penal, de la especialidad prácticamente, muchas veces no lo hace. Y cuando llega a esta etapa de juicio oral, lamentablemente, vamos a decir, no tiene pues los elementos para poder encarar un juicio. Ustedes ya han visto que dentro de la etapa preparatoria tenemos un actuado principal que es la inspección técnico ocular, ¿no? Esta inspección técnica ocular, como la conocemos, la hito, ¿no? La hito, que es una etapa tan importante que nos permite llegar a recopilar información que nos permita esclarecer, fortalecer nuestra teoría del caso.
Muchas veces les va a pasar que en la etapa preparatoria, por más que uno pide, por muchas veces que es de victimización para la víctima, no se llega a tomar en cuenta en algunos casos. También antes de ingresar a lo que es el juicio oral, podemos solicitarlo, ¿no? Podemos solicitarlo al juez, al tribunal, en este caso, al tribunal para poderlo realizar antes de empezar el juicio oral. En muchos casos se puede solicitar, si es que no lo hubiéramos realizado en la etapa preparatoria. Otro actuado importantísimo que ustedes ya lo han ido viendo es la declaración de los testigos. Qué importante, aunque hay que aclarar, ¿no? Si bien está este actuado en la etapa preparatoria, como estamos viendo casos de violación niño de adolescente, estupro, no hay pues testigos, ¿no? No hay testigos, bueno, a menos que se trate de casos específicos de que haya habido presencia de un menor, ¿no? Que un menor haya presenciado, que algunas veces nos ha tocado tomar casos donde se ha realizado esta vejación frente a un menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, una hermana, un hermano, etcétera, dependiendo del caso, podría darse. Pero aclaramos que en casos de violación niña adolescente, por la misma característica del delito, no hay muchos los testigos, ¿no? Excepto la testificación de la víctima como tal. Pero dentro de esta etapa, también nosotros, se acordarán que en la etapa inicial del proceso, eh, hemos tenido las valoraciones psicológicas, ¿no? Valoraciones sociopsicológicas. Estas se han convertido en la etapa preparatoria, si hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Antes del juicio oral, nosotros los hemos convertido, hemos solicitado mediante requerimiento que estas valoraciones se conviertan en pericias psicológicas. No puedo pedir una pericia si no tengo una valoración psicológica previa, una pericia biológica, una pericia genética, toxicológica. Estas tres, psicológica, biológica, genética, ¿de dónde nacen? De nuestro certificado. Permítame. Lo único que Me tiene gusta es que bloquear. ya pues es No sé si pueden bloquearlo, por favor. Gracias. Ah, Ya. Estas pericias, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen? De nuestro certificado médico. Es increíble y ustedes ya son privilegiados porque aquí les han enseñado a leer un certificado médico y en la institución van a aprender a leer un certificado médico. Pero hay muchos profesionales que no saben leer un certificado médico. Lo único que ven en un certificado médico, ¿qué es? Días de impedimento. Olvidándose que dentro del certificado médico tenemos los isotopados, ¿no? Isotopado vaginal, isotopado anal, isotopado de recolección de saliva. Tantos isotopados que están dentro del certificado médico que nos permiten obviamente poder solicitar una pericia psicológica, una pericia biológica, una pericia genética que va a confirmar que el agresor es, ¿no? Es el autor del delito. No hay dónde perderse si tenemos esos elementos. Y en la etapa preparatoria lo han hecho. Y esto los vamos a contextualizar, los vamos a utilizar en el juicio oral. En el juicio oral vamos a lucirnos, ¿no? Con estos elementos, lo digo así, lucirnos, porque a veces cuando nos llega un proceso y no, empezamos en el juicio oral y no lo han hecho, bueno, no tenemos elementos de convicción. En cambio, ustedes como abogados ya que van a ser especialistas en el área, sobre todo en el área de violación niño, niña, adolescente, violación como tal, estupro, van a pedir con propiedad estos elementos, pericia psicológica, biológica, genética. Qué importante es estos pedirlos en la etapa preparatoria. Además hay que pedirlos con tiempo, porque en instituciones como el IDIP y el IQ
tardan en programarnos. Y eso es un dato muy importante que tienen que tomarlo en cuenta ya en la parte, vamos a decir, de experiencia laboral. No tardan, nos programan de 5 meses, 3 meses que tenemos que esperar. Por eso ustedes tienen que ser avispados y pedirlos en la etapa preparatoria para tener elementos de convicción y prácticamente tener el juicio ganado. La toxicológica con las muestras de la sangre, informática, con todos aquellos elementos, ¿no? Celulares, computadoras y todos aquellos, el WhatsApp, de tantos otros que tenemos. Y el anticipo de prueba, la declaración de la víctima para evitar la revictimización y sobre todo si es un menor de edad, hay que tomar en cuenta este actuado procesal. Una vez ya ustedes terminando la etapa preparatoria, donde han trabajado, realmente se han preparado. Yo comparo siempre a un abogado como un investigador. Sí, los abogados no hacen investigación falso. Solo el Ministerio Público hace, sí, la norma lo dice que el Ministerio Público hace la investigación, es el que dirige la investigación. Sin embargo, ustedes como abogados, ¿no? Son también investigadores. Ustedes proponen actuados para descubrir y comprobar su teoría del caso, probar la teoría del caso con estos elementos que les han enseñado a solicitar. Y bueno, que a veces muchos fiscales, por la carga procesal, no lo realizan en el momento, ¿no? Pero sí al momento que uno lo pide, nos van a dar curso. Una vez realizado toda esta parte investigativa, yo como abogada propongo actos investigativos, estoy haciendo investigación y me voy a avalar mediante mi el fiscal pidiéndole requerimientos fiscales para las diferentes pericias que ustedes vayan a proponer. Luego de ello viene la acusación formal o también puede darse casos que nos venga un sobreseimiento o una salida alternativa con un descongestionamiento que está muy de moda. A propósito, estamos ahora en descongestionamientos judiciales, donde de oficio el tribunal puede dar una salida alternativa. ¿Cuál? En estos tipos de procesos nos daría lo que es el juicio abreviado. No es la única que compone este tipo de delitos, porque hay varias salidas, pero esta es la única que aplicaría en este tipo de delitos que estamos estudiando. Estas son las tres alternativas que puede dar nuestro proceso de la etapa preparatoria para pasar al juicio oral. Una acusación formal, que es lo ideal, que como abogados de la víctima estamos preparados para encarar el juicio oral, que da el paso a la siguiente etapa del juicio oral, pero también podemos sorprendernos con un sobreseimiento. ¿Qué es un sobreseimiento? Que no ha habido, bueno, puede darse por diferentes razones, pero principalmente porque no ha habido elementos de conclusión supuestamente para poder pasar a la siguiente etapa. Pero ahí no acabó vamos a decir, nuestra forma de defender a nuestros clientes. Podemos nosotros objetar este sobreseimiento, ¿no? Y revivir el caso, como decimos en nosotros los litigantes. Bueno, la salida alternativa, juicio abreviado, bueno, esto puede, por un descongestionamiento, puede proponer el tribunal y bueno, nosotros siempre debemos estar presentes para hacer conocer, mil disculpas, me olvidé de bajar el volumen, para hacer conocer, ¿no? Que estamos en contra, o dependiendo qué es lo que también fundamenta, ¿no? Si la condena nos conviene, pero bueno. Bueno, y bueno, salidas alternativas que siempre vamos a tener propios, pero como abogados estamos preparados para poder encarar. La acusación formal para ingresar a un juicio oral es cuando el fiscal tiene la convicción de que el hecho denunciado
delictivo existió, tiene identificado al autor o los autores y dispone de todos los actos de prueba que permitan fundar o sostener su acusación. Deben tomar en cuenta algo, colegas, futuros colegas, que no debemos esperar que toda esta parte investigativa lo haga el fiscal. Muchos fiscales de distritos lo hacen, pero algunas veces chocamos también con fiscales que por la carga procesal no lo van a realizar. Y nosotros, como parte investigativa, como abogados, ¿no? Que somos, debemos, debemos promover pidiendo requerimientos fiscales. Así vamos a tener y vamos a preparar una carpeta para que el fiscal pueda con propiedad y decir, tengo elementos de convicción y hago mi acusación formal. Algunos malos abogados, y espero que no haya ninguno de ellos acá, a veces dejan que el fiscal haga todo. Y resulta de que cuando tenemos que irnos a un juicio oral, no hay nada. Y por eso no sale lo que viene al siguiente, el sobreseimiento, porque el fiscal dice, bueno, me ganó, no sé, no hay elementos, me voy al sobreseimiento. Y en violación, sí señores, en violación, niña, adolescente, ay, mi celular no se paga, hay sobreseimiento, es increíble, sobreseimientos que se dan. Y muchas veces lo hemos en algunas charlas que hemos tenido con abogados, colegas, también Misión Internacional, yo me lo pongo siempre en la mente eso, el no realizar el trabajo adecuado en un abogado ya es que nosotros estamos revictimizando a la víctima. No me voy a olvidar nunca de ese calificativo. Y por eso es que tenemos que trabajar nosotros para lograr una acusación formal y no nos venga un sobreseimiento, porque muchas veces es culpa del abogado también. Nos veremos todo del fiscal y ustedes ya conocen todas las herramientas que Misión Internacional de Justicia Probos les está dando para que ustedes puedan ser unos abogados excelentes. Pero, ¿qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es un requerimiento conclusivo que emite el fiscal cuando resuelve evidentemente que el hecho no existió, no constituye un delito, que el imputado no participó en él, que no, es decir, que no se ha logrado identificar al imputado, que no se ha podido individualizarlo, cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar una acusación formal. Cuando digan, muchas veces pasa, que la víctima no ha colaborado. Pero señores, la víctima no es quien colabora, somos nosotros los abogados litigantes los que conocemos el procedimiento y somos nosotros los que tenemos que solicitar todas las pruebas, en este caso pericias, para poderle dar elementos de convicción al fiscal. Y la salida alternativa, ningún tribunal, ningún juzgado de sentencia puede negarse a este derecho que también tiene, en este caso, el imputado, antes de que pueda someterse a un juicio oral. Muchas veces el mismo tribunal, les decía, por descongestionamiento. ¿Qué es descongestionamiento? Descongestionamiento. Las cárceles están tan llenas, que los jueces, los tribunales, tienen que hacer que de alguna manera haya sentencias rápidas como lo que es el juicio abreviado, que de una vez se les sentencie para evitar la dilación de los procesos y bueno, que haya más sentenciados y cada vez vaciar un poquito más esta carga procesal. Estas salidas alternativas antes del juicio oral, bueno, existen en otros procesos el criterio de oportunidad arreglada, la suspensión condicional del proceso, la conciliación. Esas en otro tipo de delitos puede ser considerada. En los delitos que estamos estudiando, no. La única que podría la otra parte solicitar es el procedimiento abreviado, ¿no? ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es cuando
el abogado de la otra parte y el imputado acepta haber cometido el delito y hace un acuerdo con fiscalía por escrito donde él acepta su culpa y se somete a este proceso para acelerar y en una audiencia ya tener su sentencia condenatoria, ¿no? Pero la ventaja que ellos toman es que reducen, ¿no? Reducen, de acuerdo al procedimiento, reducen los años que, que, que el delito determina. Esa es la ventaja, digamos. En algunos casos es estratégicamente utilizado este procedimiento abreviado. Imagino que en algún momento, tal vez en alguna clase, se podría dar. Pero nosotros como parte de la víctima, el procedimiento abreviado siempre vamos con la idea de primero escuchar qué es lo que propone el fiscal. Pero si está muy alejado de lo que corresponde a la pena como tal, nosotros como abogados debemos orientar a nuestra víctima, explicarle qué es el procedimiento abreviado, si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque también estos procesos son desgastadores, desgasta a la víctima. Señalarles, ¿no? Que sí, bueno, será, podemos aceptar si es que la pena corresponde, si no, tenemos la opción de apelar, de no estar de acuerdo, de manifestar al juez que no estamos de acuerdo. Es un derecho que tiene la víctima de estar presente en un procedimiento abreviado, ¿no? Y también de poder señalar, en caso de que no sea escuchado por la autoridad correspondiente, poder apelarlos, ¿no? Y bueno, y eso está dentro de los recursos. Los actos preparatorios del juicio oral, todos sabemos que antes de entrar a juicio oral, en la etapa preparatoria, estaba a cargo un juez de instrucción cautelar, ¿no? Que, de acuerdo al tipo de delito, este juez cautelar, en 24 horas desde de recibir la acusación formal, o sea, pasar al otro proceso, perdón, a la otra etapa de juicio, a la otra etapa del acto penal, puede pasar a un tribunal de sentencia penal o a un juzgado de sentencia, dependiendo del delito. Los delitos que nosotros estamos viendo, violación, violación niños de adolescentes, estupro, por las características dadas, va a un tribunal de sentencia en lo penal. Este tribunal, conformado por 3 jueces, tiene un representante, un juez presidente, el cual o los cuales van a dar radicatoria. ¿Qué es radicatoria? Están recibiendo el proceso para empezar, ¿no? Con las debidas diligencias para iniciar el proceso de un juicio oral. El fiscal tiene 24 horas, ¿no? Para hacer llegar sus pruebas que ha recopilado en todo lo que es la parte preparatoria y presentarlas, ¿no? Debidamente codificadas. Ustedes van a escuchar MP1, MP2, MP3, MP4, prueba número 1, prueba número 2, prueba número 3, porque en un juicio oral hablamos con codificaciones y nosotros tenemos que estar avispados y decir MP1 qué es, MP2, pues, y con nuestras pestañitas, todo así armado, nuestro cuadernito muy bonito, para poder saber de qué está hablando, cuál está hablando, cuál está admitiendo durante el proceso, ¿no? Y bueno, y debe presentar organizadas. Posteriormente de su notificación, la víctima tiene 10 días para presentar sus pruebas, donde las codifica también de una manera determinada para presentarlas. Pueden ser las mismas pruebas que el fiscal haya presentado. Puede repetirlas y codificarlas también, pero también no le limita a presentar sus propias pruebas. Sí, señores, no tiene que ser control C, control V, nuestra acusación particular.
Si bien leemos la acusación que hizo el Ministerio Público, muchas veces, por diferentes razones, o porque no son especialistas, no creo que no sean especialistas, por diferentes razones de carga laboral, se olvidan documentos valiosos y que los especialistas en el área de este tipo de delitos sabemos que es fundamental. Quizás para uno no es importante el certificado de nacimiento de la víctima, y el Ministerio Público lo puede dejar de lado, no lo puede presentar en muchos casos. Y hemos visto en muchos casos, sobre todo antes de empezar estas capacitaciones, que lo dejaban de lado el certificado de nacimiento. ¿Y qué elemento tan importante para una acusación, para la presentación de nuestras pruebas? Porque ahí estamos demostrando, yo lo pondría como mi prueba número uno, porque estoy demostrando la edad de la víctima. Y qué importante es la edad de la víctima para atenuar con el delito que estoy persiguiendo. Ustedes ya saben, la primera clase les han explicado, ¿no ve? De qué edad a qué edad, violación, de qué edad a qué edad, violación niño adolescente, etcétera. Y ustedes con el certificado, pues al tribunal están diciendo, es el delito de violación del 308 bis, violación de niño y adolescente. ¿Por qué? Porque es menor a los 14 años, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí elementos que los van a utilizar en el juicio correspondiente para pedir la sentencia. Vean qué importante. Tienen 10 días. Puede ser que se olvidó de repente, no sé, a ver qué se me ocurre en algún caso que nos pasó. Eh, ya, en un caso que nos pasó. El fiscal solo pedía, ¿cuánto tiempo pedía este? 20 años. Violación niño adolescente. 20 años. Y bueno, sus pruebas iban a eso. Y nosotros buscamos el expediente y encontramos que una declaración del imputado, o en este caso, bueno, ya imputado, ahora acusado, donde se encontraba que él reconocía, decía, la CBXY se encontraba bajo mi cuidado y el cuidado de mi esposa mientras, durante la semana, mientras iba a clases. Agravante, 310. Estaba bajo su cuidado la víctima. Era un agravante. Y el fiscal no lo había presentado. Entonces, ustedes en la acusación particular, en sus 10 días que tienen que revisar eso y presentarlo. Nosotros lo presentamos como agravante. Entonces deben revisar y no solo control C, control V, lo que el fiscal está presentando. En la acusación particular, ustedes tienen una gran oportunidad de presentar cosas que tal vez el fiscal, voy a decir por la carga procesal, no lo ha presentado. No quiero decir otra cosa, pero por la carga procesal no lo ha presentado. Pero ustedes tienen ahí toda la posibilidad de presentarlo. Y como nosotros hemos logrado, él pidió 20 años. Entonces está el doctor aquí con el que trabajamos. Y logramos 25 años con ese documento, con la fundamentación de ese documento, pero bien fundamentado, ¿no? Luego, bueno, tiene 10 días también la acusación, el DNA, la Defensoría Niña y Adolescente también le van a dar en este tipo de procesos, el DNA es muy importante, que también presente sus pruebas, no se ratifique solo lo que el fiscal. Yo he visto muchos DNAs que los quiero mucho, que presentan también, ¿no? Presentan otras pruebas, buscan, y eso debería ser el trabajo de todo abogado, en cualquier área que esté. Y bueno, finalmente también, después de que le presentó fiscalía, la acusación particular, defensoría, obviamente también tiene 10 días el acusado para presentar sus pruebas. ¿Y por qué se le da al final? ¿Por qué al final? Porque obviamente su defensa tiene que tomar en cuenta qué dice fiscalía, qué dice la acusación particular y qué dice defensoría para estratégicamente armar su prueba, ¿no les parece? Tiene 10 días. Pero si ustedes detectan que no cumplió los 10 días, pueden anular sus pruebas, ¿no? Pidiendo control jurisdiccional, indicando tal situación.
Ya estando en el juicio oral, ¿qué es el juicio oral? Como les decía, es el momento donde nos lucimos si hemos hecho bien nuestra tarea. Es donde, bueno, explicamos, damos el examen de todo lo que hemos preparado. Es el examen final, vamos a decir, de ese evento. Es el momento cumbre del proceso penal, ya que esta etapa el tribunal determinará la absolución, nuestro aplazo, o la culpabilidad del acusado en la sentencia, lo que llamamos sentencia condenatoria. Si hemos logrado una sentencia condenatoria como abogados de la víctima, señores, hemos aprobado el curso, hemos logrado. Si se dicta una absolución, quiere decir que no hemos hecho nuestro trabajo, no hemos hecho bien nuestro trabajo, que no hemos hecho nuestra tarea. Y aunque nos duela, nos hemos aplazado, nos hemos aplazado. ¿Mm? Y ustedes están recibiendo con esta capacitación. Yo siempre agradezco a Misión, porque yo me he formado con ellos varios años ya, pero y sigo y voy a seguir, mientras no me voten voy a seguir. Y me he formado con ellos y cada vez apruebo el examen y apruebo el examen, ganando sentencias condenatorias. Ya las absolutorias han quedado atrás. ¿Por qué? Porque aquí Misión Internacional les ha enseñado a hacer la tarea. Les está enseñando qué deben pedir, cómo deben pedirlo, a quién deben pedirlo. Entonces, el juicio oral es la conclusión de la etapa preparatoria, donde ya se acabó toda la investigación, hicimos toda nuestra tarea. Y con los actos conclusivos, ¿no? Y con la presentación de la acusación formal, por el fiscal, eh, por escrito, con las pruebas, se abre el juicio oral. Y empezamos nosotros a, a prepararnos con todas nuestras pruebas, con todos nuestros argumentos, que mediante la oralidad vamos a convencer. Eso es litigar, ¿no? Convencer al tribunal, ¿no? Del hecho suscitado con nuestra teoría del caso. Pero no debemos dejar de lado, como profesionales y hombres y mujeres de derecho, que debemos respetar los principios del juicio oral y conocer por lo menos estas características que tiene nuestro juicio oral para poder nosotros también movernos como peces dentro de un proceso, o mejor dicho, un juicio oral. La oralidad, la publicidad, la contradicción, la continuidad, la inmediación y lo acusatorio. La oralidad. Bueno, todo dentro de un proceso penal, ya la oralidad se ha convertido en la base fundamental y eso es lo lindo también porque nos permite podernos expresar y llegar con nuestra oralidad ante ese tribunal para que a través de nosotros conozca, sepa de lo que de la vulneración de derechos que ha habido, con el planteamiento de nuestros alegatos, los interrogatorios, contrainterrogatorios, etcétera. La publicidad, si bien cualquier persona puede asistir, no puede asistir a los juicios reales. Bueno, desde la pandemia tenemos cierta limitación, pero bueno, tenemos todavía que todos podemos estar. Excepcionalmente, no se olviden también que existe vulnerabilidad. Hay, vamos a decir, personas que son vulnerables, como una niña, por ejemplo, una mujer, son grupos vulnerables, por lo cuanto merecen privacidad. Y muchas veces, si no es el fiscal, también nosotros podemos pedir reserva de casa. Y deberíamos hacerlo. Porque es un tema muy delicado este tipo de delitos. Y aparte de ello, ¿no? Son grupos vulnerables. Y ustedes saben que eso como abogados debemos defender. Si bien la publicidad es un principio, pero también tienen el derecho estos grupos vulnerables de tener y declarar las audiencias en reserva. Contradicción, la producción de pruebas, ¿no? En el juicio oral tenemos réplica, dúplica, que hay que saberlos utilizar. Por el principio contradictorio, solicito
el derecho a la réplica, a la dúplica. Aquí es donde nosotros podemos defender a nuestras víctimas, ¿no? Pidiendo esos derechos. Ahí está pues el principio de contradicción y ustedes pueden solicitar, si ven que la otra parte, como siempre, la parte acusada es la última en tomar, de repente se ha escuchado que, que se han habido casos en que tergiversan, cambian las cosas, no sé, nos quieren contar cuentitos, no sé de dónde los sacaron, en relación a otros temas que no tienen que ver. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, gracias a la contradicción, de poder aclarar eso en juicio, de poder pedir ese derecho a la réplica, a la dúplica, en casos puntuales que haya tocado la otra parte, que vaya en contradicción o vaya en contra de nuestro derecho de nuestra cliente. Continuidad. Iniciado el juicio no se debe interrumpir hasta la sentencia. Es grato poder señalar, grato para el derecho, ingrato para el estómago, porque sí, se nos da juicios, hay juzgados, no voy a decir nombre, pero hay juzgados que sí están tomando muy en serio esto y nos tienen desde las 8:30 de la madrugada hasta pasadas horas, ¿no? También nos citan 11 de la mañana y estamos saliendo 10 de la noche. Pobre estómago, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Esa, esa continuidad, bueno, algunos se lo están tomando en serio, no todos, porque también hay juzgados que no lo están haciendo, pero tenemos ese principio de continuidad. Y mediación exige que el juez tenga contacto directo con los medios de prueba. Convicción, vistos, ahí nosotros podemos también apelar que la víctima, en caso si correspondiera, si ya es mayor de edad, que a veces pasa, pueda también, ¿no? Intervenir. Acusatorio, el fiscal y el querellante pueden presentar la acusación fiscal o particular respectivamente. El derecho que tenemos a presentar, no siempre en el mismo lineamiento que el fiscal, sino también podemos presentarlo argumentando algo más. Entonces, a ver, las fases del juicio oral. ¿Cuáles son las fases que tenemos que tomar en cuenta cuando entramos a juicio oral? Ya. Lectura de la acusación fiscal, cada derecho fiscal, la lectura de la acusación particular, la lectura de la acusación de la Defensoría de la Niñez. En ese orden, primero el fiscal, luego, bueno, esto han cambiado. Fiscal, Defensoría y después recién acusación particular. Ahora lo están haciendo de esa manera. Antes sí, era Fiscalía, acusación particular y Defensoría Niña y Adolescente. Ahora cambiaron el sitio fiscal, Defensoría y posterior acusación particular. Luego el acto de apertura de inicio de juicio, lo que conocemos como alegatos de apertura orales, donde empieza nuevamente el fiscal poniendo sus alegatos. ¿Qué son los alegatos de apertura? Los alegatos de apertura, ¿no? Es mediante la oralidad nosotros decimos al tribunal que va a ver la causa, qué es lo que vamos a hacer en este juicio, qué vamos a demostrar, qué vamos a probar y con qué lo vamos a probar. Con testificales, con documentales, con pericias, quizás y otras cosas más que podemos replantear de acuerdo a lo que tengamos. Igual forma, primero la Defensoría de la Niñez, ¿no? Va a complementar luego la acusación particular. Aquí está al revés porque lo teníamos de esa manera armado, pero sin embargo, en la práctica se está llevando así. Fiscal, sus alegatos de apertura, Defensoría, sus alegatos de apertura y luego la acusación fiscal. Creo que se han puesto de acuerdo los jueces, pero de esa manera nos Eu vou llaman bajar daqui do a hacerlo. sistema todo. Sim. Sí, Wilson, puedes hacerlo, pero apaga tu micrófono ahora. Entonces, luego, ¿no? También tenemos una parte importantísima. Antes de empezar todo esto que me estaba olvidando sobre lo que son los incidentes y excepciones. Es antes de la apertura.
Antes de que nos demos los alegatos de apertura, el juez pregunta si tenemos incidentes o excepciones. Antes, vuelvo a repetir, está más bien ordenado mi diapositivas. Antes de empezar con los alegatos de apertura, se subsanan los incidentes o excepciones. Puede haber, tiene que sanearse toda esa parte y recién vienen los alegatos de apertura en el orden que les he indicado. Puede también en alguna parte del juicio oral, que es importantísimo, la declaración del acusado. Muchos se mantienen, ustedes, su derecho al silencio, pero muchos en esta parte también expresan, bueno, manifiestan ante el tribunal algunas opiniones. La fundamentación de la defensa también con sus alegatos iniciales. Luego vamos por la producción de pruebas ordinales testificales, primero, donde aquí hay que tomar en cuenta una cosa, doctores, futuros doctores. Cuando se va a un juicio oral, se tiene que ir con toda la patota, como les digo, con todos sus testigos. Porque testigo que no esté el día que nos dictó, iniciamos el juicio oral, ya no va a ser tomado en cuenta. Entonces tienen que estar con todos sus testigos, con sus carnets puntuales, para que hagan el juramento. Les toman el juramento grupal y después van declarando uno a uno, ¿no? Los van llamando uno a uno para que no escuchen lo que el otro ha declarado. Y aquí viene también lo que son una parte muy bonita, ¿no? Que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio, donde nosotros vamos escuchando todo lo que señala nuestros testigos. Javier, tu micrófono. Bueno. Micrófono, por favor. Bueno, luego las periciales, documentales, en su orden correspondiente, la introducción de las pruebas, es lo que llamamos, y vamos viendo. La producción de las pruebas extraordinarias. ¿Qué son pruebas extraordinarias? Son aquellas pruebas de reciente obtención que nosotros, ¿no? Durante la etapa preparatoria, por X o otra razón no las hemos encontrado, y como su nombre lo indica, son de reciente obtención. A Javier Luna, por favor, su micrófono. A como Javier Luna. Por favor, tenga la gentileza. Negro, tan de mucho. Listo, silenciado. Ya encontré. Bueno, entonces, como les decía, luego tenemos ya me perdí, ¿ve? Las pruebas extraordinarias de reciente obtención, donde pueden entrar testificales que ya hemos encontrado reciente, pero que hemos presentado con anticipación antes del juicio oral, pero que no han tomado todavía su declaración, periciales que han tardado en llegar y que nosotros durante la instalación del juicio recién han llegado, o algún documento que lo hayamos obtenido recién y que, bueno, nosotros en el juicio oral los podemos introducir. Bueno, una vez de valorado todos estos elementos, tanto por todo el tribunal, vienen los alegatos finales. ¿Qué son los alegatos finales? Es especificar lo que nosotros hemos demostrado, señores del tribunal, con todas las pruebas testificales, periciales, documentales, hemos demostrado con objetividad que ha sucedido esto. Un certificado médico que ha demostrado esto. Una prueba biológica que ha demostrado que el 100%, bueno, ya, el 99%, que una prueba biológica que ha demostrado que el 100% que había espermatozoides en los isotopados vaginales. Con un 99% de una prueba genética que demuestra que tiene relación con la prueba que se le ha tomado al ahora acusado. Un 99%. Por lo tanto, hemos demostrado, ¿no? Y en los alegatos finales decimos todo eso, pedimos lo más importante. Se dicta una sentencia condenatoria. Si hay, de acuerdo a 310 agravantes, aquí es el momento de solicitarlos.
Bueno, luego viene la declaración de la víctima, declaración del acusado y luego terminó nuestra tarea y se pasa a la deliberación del tribunal, donde nos dejan, bueno, ahí colgados un rato, mientras ellos entran a deliberar, se tardan un buen tiempo, porque estos delitos realmente lo tienen que analizar, ¿no? Y cuando salen, si hicimos bien la tarea, sentencia condenatoria. Y ahí es increíble, créanme, es increíble cuando todo tu trabajo que has realizado ves a tu lado a la víctima, cuando que tarda esos procesos, tuve el caso de, empezamos, era menor de edad, pero después ya fue mayor de edad en el proceso, un año cumplió mayoría de edad, y estuvo al lado nuestra la víctima, y ver esos ojitos llorosos que te dicen gracias, y que te abrazan. Una víctima de violación muy difícilmente te abraza. Y ustedes lo han llevado seguramente en psicología, ¿no? Cómo tratar a las víctimas, ese contacto corporal que no debe haber. Pero cómo nace de ellos y te dicen gracias. Y ahí es la culminación, yo diría, real de un juicio cuando logramos una sentencia condenatoria. Y espero que todos lo experimenten y lo puedan llevar. Bueno, luego tenemos la lectura de la acusación fiscal, bueno, la acusación particular, tenía los fundamentos, bueno, vamos a pasar esto, porque está de más. Me pasa. Bueno, un poquito hablando de los incidentes y excepciones que les hablaba anteriormente, que es antes de iniciar el juicio oral, vamos a quedar un poquito claro, sé que tengo entendido que no todos son abogados o estudiantes de derecho, vamos a ver lo que dice, qué es un incidente y qué es una excepción. Incidente. Dice, de acuerdo al artículo 169 170 del Código de Procedimiento Penal, son medios de defensa que tienen las partes para impugnar o representar algún error, defecto o anormalidad procesal cometidos por el juez, ¿no? Incidentamos. Nos vamos a incidentar, vamos a presentar un incidente a la resolución, tanto vamos a pedir que se subsane ese error, porque sentimos que no ha sido de forma debida. Excepciones. Son medios de defensa también que buscan paralizar la acción penal o extinguirla. 308 Código de Procedimiento Penal. Esto va a utilizar mayormente la otra parte. Excepciones por duración del proceso, típico, ¿no? Bueno, hay excepciones que utilizan y que también nosotros tenemos que contestar. Si presenta alguien un incidente, tenemos que contestar nosotros a ese incidente en el plazo correspondiente, indicando que no se ha vulnerado ningún derecho, no hay ningún error y que se confirme la resolución. La producción de pruebas que hemos hablado dentro de lo que es el juicio oral. La producción tenemos primero las testificales. Como ven en la fotito, ¿ya? De las testificales de 350 Código de Procedimiento Penal consiste en acreditar primero a nuestro testigo. Acreditar que el testigo, estaba en el lugar del hecho, si es que fuese la situación, de que es una persona idónea que sabe sobre el determinado, sobre lo que se le va a preguntar, que conoce a la víctima. No debe, como pueden ver, se pone siempre una sillita delante del tribunal, donde se acercan y de espalda a los abogados, a las partes, donde va a ser interrogado por el juez, primeramente, va a ser interrogado primeramente por el fiscal, en ese orden, defensoría, acusación particular y lo que es la parte acusada, ¿no? La defensa, el abogado de la defensa. Va a ser, y también, terminado todo ese ciclo, es también interrogado por el juez.
si así correspondiera. La mayoría de los jueces lo hacen para aclarar. Dentro de este interrogatorio hay algo muy bonito, ¿no? Que nos gusta pelearnos, ¿no? Con los abogados, que son los tipos de preguntas que no están permitidas. Las capciosas, subjetivas, impertinentes, ¿no? Objeción, señor juez, pregunta impertinente. Objeción, señor juez, pregunta repetitiva, capciosa, ¿está induciendo a qué? Conteste o que conteste, direcciona la pregunta. ¿No? Y ahí nos peleamos un poquito. Lo emocionante, esa parte es emocionante del juicio oral, donde creo que es competencia, ¿no? Y bueno, lo lindo de nuestro lado, de la parte de la víctima, somos 3 contra 1. A veces son 2 abogados, pero contra 1, porque está el fiscal, está el DNA, Defensoría, y estamos nosotros, los abogados de la víctima, ¿no? Que estamos atentos a lo que va a preguntar la otra parte para atacar, destruir, como decimos. No somos peleadores los penalistas, pero tenemos que conocer muy bien para fundamentar que se trata de una pregunta capciosa, subjetiva, impertinente, repetitiva, etcétera. También tenemos dentro de la producción de pruebas las partes periciales, de acuerdo al artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, donde se acredita. Lo primero que hacemos es acreditar, y ustedes deben tener la suerte, y van a tener la suerte si continúan, prueban el curso, de que van a tener así instructores de, ya les adelanto, de EDIP y CUP, que van a venir a contarles cómo pedir una pericia, cómo solicitarla, qué elementos tiene. Realmente esta parte es fascinante. Y van a poder aprender a leer estas pericias en cursos más largos. Así que esfuércense por aprobar el curso. En las pericias, cuando nosotros hacemos la producción de pruebas, acreditar que el profesional, el perito en biología, el perito en genética, es un profesional acreditado. Preguntarle eso, acreditar su profesionalismo, ¿no? Para también luego puedan hacer preguntas correspondientes. Lo mismo que no sean capciosas, subjetivas, impertinentes, repetitivas. Las documentales. La producción de pruebas documentales, de acuerdo al artículo 216 Código de Procedimiento Penal, deben ser introducidas mediante la lectura conforme. Bueno, eso dice el 333, 350, bueno, nuestra codificación. Pero, como se supone que ya hemos leído, ahí vienen nuestros códigos. MP1, MP2, MP3, prueba particular, PP1, PP2, PP3, etcétera, etcétera, que nosotros ponemos nuestros códigos para no estar leyéndolas. Vamos mediante la codificación admitiendo, pidiendo la admisión de las pruebas o el rechazo de las pruebas, que también podemos solicitar y que la otra parte ataca. Cuando no tienen, y a veces nos pasa eso también en la parte de la víctima. No tenemos pruebas, pues, ¿qué nos queda? Atacar las pruebas del otro para pedir que no se las admita, ¿no? Y eso pasa muy a menudo en los diferentes juicios orales. Alegatos finales, ¿sí? Bueno, la introducción, narración, argumentación y conclusión son las partes que uno tiene que tomar en cuenta para preparar sus alegatos finales. Pero en conclusión es señalar lo que ustedes han demostrado en juicio. ¿Qué han demostrado? En la introducción vamos a decir nuestra teoría del caso, con la que hemos iniciado nuestros alegatos de apertura, decir que hemos confirmado los alegatos de apertura. Con esto se ha demostrado que el acusado es el autor. Con la prueba pericial, genética, con la biológica, no hay donde perderse. Pero depende, no tiene que estar solo en el papel. Ya les he dicho, la oralidad. La oralidad es muy importante. Pueden tener un memorial bien redactadito, bonito, donde esté todo, pero si ustedes no lo han manifestado bajo el principio de la oralidad en el juicio oral, no tienen nada. Es por eso muy importante que ustedes conozcan
todos los pasos que hay en el juicio oral. ¿En qué momento deben presentarlos? Bueno, la declaración de la final, de que después de la acusación de los alegatos finales, tenemos la declaración de la víctima, la declaración del acusado, y la deliberación del tribunal de sentencia. Aquí quiero hacer un hincapié. Es cierto, por principio bueno, por decir, la revictimización, muchas veces como abogados cuidando por sugerencias de nuestros psicólogos que no hagan la declaración. Créanme que a veces el fiscal mismo, cuando ya es mayor de edad, nos pide. Y personalmente, en muchos juicios funciona, porque es la oportunidad que tenemos. Yo sé que después, lo bueno que cuando vamos a los juicios, a los juicios orales, vamos acompañados por nuestros colegas psicólogos, trabajadores sociales que nos acompañan de JM, y se puede hacer una contención emocional después de su declaración, porque es muy duro, pero créanme que es necesario, porque es el momento clave que con la declaración de la víctima aclaramos y sensibilizamos a nuestro tribunal, ¿no? Y obviamente la declaración de la acusada también va a querer hacer lo mismo. Bueno, y con con la sentencia, tendríamos lo que es el final del juicio oral, para luego entrarnos a lo que son los recursos rápidamente. ¿Estamos en tiempo? Sí, ¿no? Y la sentencia. Tenemos tenemos la sentencia donde nos dicen condenatoria, nos dan los años y qué alivio se siente, que hemos hecho la tarea, pero luego hay una audiencia más de lectura de sentencia, donde también tenemos que estar presentes como abogados. Voy a darles rápidamente, para terminar esta parte, lo que es los recursos, ¿no? Los recursos de ejecución penal, que aunque como Misión Internacional de Justicia no entramos mucho, ¿no? Terminamos nuestro trabajo con la sentencia, pero es muy importante que como abogados lo sepamos, recordemos que tenemos los siguientes recursos en ejecución penal: recurso de reposición, recurso de apelación incidental, recurso de apelación restringida, recurso de casación, recurso de revisión de sentencia. Rápidamente, en la apelación restringida, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, es por escrito ante el tribunal que dictó la sentencia, tiene que ser público, de conocimiento de partes, se espera una respuesta y se hace la remisión a la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Donde vamos a esperar que salga un auto, ¿no? Autoconclusivo, autolocutorio de confirmación o rechazo de la apelación. También es importante que sepamos que después de la recurso de apelación, también hay el derecho que tienen al recurso de casación, ¿no? Que también nosotros, bueno, nosotros ya no patrocinamos eso, pero sin embargo, como abogados tenemos que saber que va a esa siguiente instancia. Y una vez agotado todos estos recursos, va el proceso a ejecución penal ante el juez de ejecución penal, donde es el encargado del cumplimiento de la pena y los beneficios del sentenciado, ¿no? Porque queramos o no, tiene ciertos beneficios que la ley también le otorga. Nosotros ya no estamos en esta parte, pero sin embargo, como abogados sabemos que acompañamos muchas veces en esta parte de cumplimiento de la pena, que es ya la víctima no toma mucha participación, excepto si hubiera alguna situación de audiencia de juramento de cumplimiento de la pena. Si hubiera una salida alternativa, podemos estar, pero después ya la parte de ejecución corresponde al sentenciado, que debe cumplir ciertos elementos para cumplir la pena.
Y esta parte, oh, no sé si tocarla porque creo que ya lo han visto ustedes, lo que es la teoría del caso, la parte fáctica y la parte probatoria. Que imagino, y la parte jurídica, que yo creo que lo han visto con los doctores. No me voy a entrar a este campo porque esta parte es de la parte preliminar y con eso, que yo creo que ya lo han avanzado, no voy a reiterar para aburrirlos. Daríamos por concluido esta parte pequeña, la más bonita, que es el juicio oral. Estoy viendo levantadas las manos, ahorita los atiendo. Uy, preguntas acá. A ver. Hay varias preguntas, por el tiempo no voy a poderlas atender a todas. Ay, buenas noches, gracias. Ya, son saludos. Ay, aquí hay una, pero gracias por los saludos. Conocida, personas conocidas, muy bien. Dice, en las pruebas testificales extraordinarias, se puede presentar un testigo que no declaró anteriormente y es fundamental el testimonio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sí, se puede presentar, se solicita, pero tenemos que tomarlo en cuenta que debe ir en nuestra, no es durante el juicio, sino que debemos proponer como testigo al presentar nuestra acusación particular y fundamental. ¿Por qué? Es de reciente obtención, para que en juicio ahí lo fundamentemos y el tribunal nos dé lugar. O también nos puede negar. Mucho depende de la fundamentación que hagamos, pero sí se puede. Ya, ¿cuál es el procedimiento para proponer peritos? Bueno, ya van a tener cursos especializados en eso, pero vagamente les digo, bueno, cuando nosotros queremos pedir una pericia psicológica, biológica, genética, informática, toxicológica, todas las que han aprendido y van a aprender mucho más todavía, todo se pide mediante requerimiento fiscal. Y es una cosa muy importante, muy linda, que les van a enseñar, chicos, no se adelanten, es en los famosos puntos de pericia. No solamente quiero pericia biológica, los puntos de pericia, donde ustedes van a aprender a pedir específicamente qué puntos de pericia quieren para ese requerimiento. Se solicita por escrito, se pide al fiscal con los puntos de pericia. Y en el requerimiento fiscal, estoy segura que ustedes lo van a tener la información, ¿no? Porque se los van a proporcionar aquí los docentes. Pueden citar al perito específico, ¿no? Ponerle el nombre y apellido correspondiente y de que si es del IDIP, del ICUP, se puede hacer. Pero para eso tienen que estar informados. ¿Quién es el perito de biología actualmente en el IDIP, en el ICUP? Y bueno, no se adelanten porque seguro que una vez aprueben el curso van a conocer a muchos peritos. En juicio oral se puede pedir cámara Helsel si es que no se hizo antes. No. Cámara Helsel, mire, cámara Helsel es en la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria, todos los actos investigativos. En el juicio oral, con la acusación fiscal, se cerró la investigación. Ya no les van a dar lugar a ningún requerimiento. La Cámara Helsel se pide con requerimiento fiscal. No les van a dar curso. Por eso la tarea hay que hacerlo antes. En la etapa preparatoria, ustedes tienen que juntar todos los elementos, todo. Y si por decirlo, ustedes lo han pedido, les han programado para febrero y la audiencia es en enero, ahí entra pues que ustedes redacten adecuadamente y digan como pruebas de reciente obtención que están esperando el resultado de la Cámara Helsel, el resultado de la pericia biológica. Y va a entrar ahí. Pero una vez dada lo que es la acusación fiscal,
ya no pueden hacer actos investigativos. Concluyó la parte investigativa, como que ya no pueden dar más y tienen que irse al examen. Según experiencia, ¿puede señalar cuántas etapas tiene el proceso penal boliviano? Bueno, no según mi experiencia, sino según el reglamento. Y han llevado, estamos terminando la juicio oral. Las etapas del proceso penal ya las han llevado. Estamos coronando con el juicio oral. Me imagino que lo han llevado. Preliminar, preparatoria, juicio oral, ¿no? Y les he dado lo que son los recursos. Se acabó. Eso es lo que en resumen podríamos decir. ¿Qué actuados principales se realiza en etapa preparatoria en el delito de violación niño, niña, adolescente? Me están haciendo dar el examen que lo han avanzado, pero ya con gusto lo hago. ¿Qué actuados principales se realiza en la etapa preparatoria? Todos lo que he señalado, todos estos, permítanme, y hemos empezado con eso. A ver, estos, voy a sacar mi cuadrito. Estos actuados, inspección técnica, declaración de testigos, son todos vamos a decir, no las etapas, sino son los actuados que se realizan en la etapa preparatoria, ¿no? Para el delito niño, niña, adolescente, lo más importante son las pericias. ¿Cómo voy a demostrar que ha habido penetración? ¿Cómo? Pues encontrando espermatozoide. Prueba biológica. ¿Cómo voy a demostrar que ese espermatozoide pertenece a fulanito X? Prueba o pericia biológica. ¿Y dónde está todo eso? En el certificado médico. En el certificado médico la profesional ya ha tomado los isotopados y esos isotopados se han llevado a que sean analizados por un perito específico, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante. Para que haya violación, ¿cuál es el requisito ecuánime? Que haya penetración de miembro viril o de otro elemento. Recuerden lo que dice la normativa. En juicio oral, ¿cómo hacemos incluir a un tercero dentro del proceso? Bueno, si el tercero se refiere a un testigo o algo y que es como prueba de reciente obtención, puede hacerlo a través de como hemos indicado, de su acusación particular. En la acusación particular debe proponer como testigo, indicando que es de reciente obtención. Bueno, a ver, vamos a dar lugar también a los que tienen levantado la mano. Ya voy a dejar de compartir esto. Y a ver, ¿dónde están todos? Hay hartos. Ojalá pueda. Rocío Ledesma, doctora. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Un favor, mire, usted indicó, bueno, tengo dos preguntas. Usted indicó se puede rechazar las pruebas, aunque nosotros no hayamos presentado, ¿no es cierto?, de la parte adversa. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo sería la metodología para que se pueda rechazar y no se admitan ni se judicialice esas pruebas? Para En evitar caso, justamente en esa etapa, doctorita, tenemos una etapa de la judicialización de las pruebas, donde pedimos la admisión de las pruebas, ¿sí? Pido que se me admita la prueba MP5, digamos. Y el otro presenta también sus pruebas como parte. Entonces nosotros podemos intervenir y solicitar el rechazo o mejor dicho, la no admisión de esa prueba por diferentes razones. Hay que ver que no cuenta con la legitimidad correcta, que vulnera algún derecho. Bueno, son diferentes estrategias que nosotros al momento de la admisión, ¿no?, o el rechazo de la prueba es donde debemos trabajar full. Debemos analizar cada documento para ver si tiene la fuerza y solicitar al juez que no sea admitida. Imagínese, ejemplo, hay una pericia que han hecho, una pericia de un celular. Han pedido y hay la pericia, todo aquello, lo presentan, pero yo no he dado la autorización como víctima de que puedan validar están violando mi derecho a la privacidad. Y además que
que ha habido ciertos elementos que esa prueba, no es prueba pericial, perdón, digamos que presentan extractos de tomas de captura de pantalla de ese celular y otras que han vulnerado mi derecho a la privacidad y yo en ningún momento he autorizado esta situación. Entonces, por ese argumento, puedo pedir se rechace porque han sido obtenidas de forma ilícita, porque me han robado mi celular, porque día antes o de fechas antes han entrado a mi casa y han violentado mi casa. Entonces, esa prueba ha sido obtenida de forma ilícita y puedo pedir que no se admita por esa razón, ¿no? Pero demostrando, obviamente. Para eso tenemos que trabajar. ¿Cuál era su otra pregunta, doctorita? Y doctorita, sí, para complementar, digamos, se puede pedir el rechazo de la prueba cuando no se pide con requerimiento fiscal, tal Eso vez. es obtenido de forma ilícita, ¿no es cierto? Ah, claro. Porque, Sí, sí, porque sí. nosotros todo lo tenemos que hacer con requerimiento fiscal. Por eso el fiscal, ya lo han llevado, me imagino, en la primera clase, es el que direcciona la investigación. Todo tiene que entrar por fiscalía, si no es pues ilícito, Doki. ¿No ves? Sí, sí, doctor. Ahora, disculpe la última pregunta, tal vez. En una apelación incidental de las salidas alternativas, por ejemplo, de la ley 348, eh, ¿cuál sería el procedimiento, doctorita? Porque no hay un procedimiento específico, ¿no? Son disposiciones transitorias. Se lleva como una medida cautelar incidental, tal vez, ¿no? El procedimiento. Pero creo que hay un vacío legal, doctora, en ese Exacto, sentido. exacto. Nosotros simplemente incidentamos tal y incidentamos porque no estamos de acuerdo porque se ha vulnerado alguna situación, algún derecho. Y como usted mismo lo ha dicho, no hay seguimos el procedimiento de cualquier procedimiento, de cualquier incidente Apelación. presentado, ¿no? Pero no hay una regla específica. Incluso en algunos casos nos llegan a negar, ¿no? Porque dicen que el acusado también tiene derechos y estamos vulnerando también sus derechos. Claro. Muchas gracias, doctora. Muy Un amable. gusto, doctorita. Gracias, doctorita. Iris, Iris Luisaga. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Dígame. Bueno, doctora, he estado indagando acerca de la prueba extraordinaria y en ¿Ya? el Código de Procedimiento Penal no existe un tiempo, qué sé yo, límite en el que se debe de presentar. Según su experticia, ¿hasta qué momento se puede presentar una prueba extraordinaria? Ya. Mira, nosotros cuando hemos estado en audiencias, no he visto otra situación. Las pruebas extraordinarias, si no las hemos señalado, no las hemos señalado en nuestra acusación particular, ningún tribunal te la toma en cuenta, ¿no? Porque señalan que si tú quieres, tienes una prueba extraordinaria, la tienes que incluir, la tienes que hacer notar en tu acusación particular. Si no está ahí, lamentablemente, a veces encontramos cosas después que hemos iniciado, queremos presentarlas, pero lamentablemente muchos tribunales se cierran y nos dicen no lugar porque revisando su acusación particular, usted no ha referido en el tiempo correspondiente. Y el tiempo para presentar nuestra acusación particular, no se olvide que son 10 días desde que hemos sido notificados, ¿no? Entonces, lamentablemente nos vemos con ese tropiezo que no podemos, incluso si hemos presentado a los testigos en nuestra acusación y no están presentes, duele, ¿no? Duele de que no van a ser tomados en cuenta. Y otra cosa, recomendación, a veces, bueno, no en este tipo de procesos, en otros procesos nos llevamos kilos de testigos, montón, más pensamos que es mejor, pero a veces los mismos tribunales nos seleccionan y nos dicen al azar, este sí, este sí, este sí, este sí. Ya, 3 testigos, 4 testigos, los demás no. ¿No? Porque no tienen, por la saturación de tiempo, yo qué sé. Y cae, a veces, y eso con experiencia les digo, que la jueza escoge los menos apropiados. Y es por eso que mejor, menos es más.
buscar, si hubiera el caso, los testigos más adecuados. Dígame, doctorita Iris, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctora. Hablo sobre los recursos posterior a la sentencia. Sí. Una vez sentenciado el acusado, directamente emiten el mandamiento para ingresarlos a la cárcel, o es que esperan el hecho de que, qué sé yo, se apele la sentencia y qué sé yo, puede ir posterior a eso acudiendo a todos los recursos, digamos, hasta llegar hasta la revisión, qué sé yo, del proceso como tal, creo que se llama revisión extraordinaria. Ujú. Ya. Hasta ese momento el sentenciado queda en libertad, o es que directamente una vez sentenciado lo conducen a la cárcel, al centro penitenciario. Ya. En este tipo de delitos, no se olvide, gracias a Dios, dijo, la mayoría está detenido preventivamente, la mayoría. ¿No? No, no he visto un caso de violación de niño adolescente en etapa de juicio que esté libre. En todos los procesos que hemos asistido, siempre está con detención preventiva, por lo que luchan y nos llaman a audiencia de cesación a la detención, constantemente nos van a batallando con esos hasta antes de entrar a juicio oral. Pero cuando ya hay la acusación, es otro dato, cuando hay la acusación ya de acusación fiscal, ya no, y ahí recién para la cesación a la detención preventiva. Una vez, generalmente se da la sentencia, se da la sentencia y bueno, vuelve al recinto penitenciario de donde vino para la audiencia y ahí hace todos los recursos correspondientes. Pero eso es otra etapa que nosotros no vemos. Como les digo, simplemente les he dado un panorama, pero toda esa etapa lo hace ya no la víctima, sino, ya no participa la víctima, sino directamente, ya no es necesario que esté la víctima, sino directamente está el sentenciado con su abogado buscando la ejecución de su condena. Pero en otro tipo de procesos, por ejemplo, le doy el caso de aunque no estamos tratando, nos salimos un poquito del tema, violencia intrafamiliar, 272 bis. Violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Ahí sí están libres. Se da la sentencia. No lo detienen ese rato. No lo detienen ese rato, porque tiene que pasar a ejecución de sentencia. Se emite el mandamiento de apremio si correspondiera y bueno, lo detienen y lo van a conducir para su ingreso a San Pedro y ahí recién él puede buscar sus recursos, va a poner recursos de apelación, recursos de todo, pero procede. Pero en violencia intrafamiliar, lo que se ha puesto de moda ahora, vemos las salidas alternativas. Y en las salidas alternativas, ¿qué pasa? Tiene una condena menor a 3 años, directamente no es detenido y pasa su proceso al juzgado de ejecución. Y en el juzgado de ejecución va a hacer su juramento de condena, ¿no? Y ahí el juez de ejecución le pone todos sus lineamientos. Pero esto de los recursos solamente es un pantallazo, no nos vamos a enfrascar en eso, van a irlo conociendo en otras clases más, profundizando ya sobre los temas. Muchísimas gracias, doctora. Listo. Olivia López. Sí, doctora, muchísimas gracias por la explicación. Yo soy del área social. Me apasiona un poco el trabajo que hacen los de la parte legal en un caso de violencia, pero mi incógnita y mi curiosidad va por lo siguiente, doctora. ¿Qué pasa en el caso de que el acusado de un caso de violencia haya sido acusado con pruebas eh, que lo acusaron sin haber sido verificadas, como usted decía, el certificado de nacimiento, haciéndose pasar por menor de edad, siendo ya la persona ya mayor de edad, póngase 19 años, y las pruebas de semen y todo eso de lo que se hace como evidencia del caso, no sean realmente del acusado, pero por influencia externa ha sido acusado por 15 años. En el caso de que se pueda demostrar
su inocencia en un futuro después de condena. ¿Existe esa figura o ya no existe esa figura, doctora? ¿Y qué sanción existiría o qué beneficio se le da a la persona que ha sido acusada sin pruebas, es decir, con pruebas alteradas? No es que no haya existido una víctima, existe la víctima, pero se han equivocado de acusado. Oye, ya me lo puso complejo. Primero que se ocuparon de primero pruebas, luego es mayor de edad y se ocuparon de acusado. Mire, yo creo que aquí fundamental es la labor que ustedes cumplen. No podemos echar la culpa a solo a los fiscales, a los jueces o a las falsas denuncias. Yo creo y pido permiso a Misión Internacional de Justicia para poner este ejemplo. Yo soy litigante, muy aparte de ayudar a las víctimas. También me he encontrado con casos falsos. Y tengo un caso en Memblate, vamos a decir, bandera, ¿no? Donde sí he conseguido una sentencia absolutoria de una violación múltiple, que era todo falso, como usted lo manifiesta, ¿ya? Y aquí depende mucho del abogado, por eso somos investigadores. Y pido perdona a Misión Internacional de Justicia, yo sé que no vamos por la otra parte, vamos por la víctima, pero pues solamente permítanme contestar esta pregunta. Mire, depende del abogado, no del abogado en sí. Yo entré a este caso justo sin ninguna prueba y me notificaron para juicio oral. Y vi que no habían hecho la tarea ni el fiscal ni el abogado. Y bueno, yo tenía la oportunidad de 10 días de revisar. En prueba extraordinaria, ofrecí que mi cliente presentara, vi el certificado médico forense y había los isotopados. Y él me juraba y se perjuraba de que no había pasado nada, que habían sido 3 los agresores, 3, y que, bueno, él se quedó dormido, se farrió y se quedó dormido. El otro amigo, bueno, uno tuvo relaciones consentidas con la víctima, consentidas porque no había el certificado médico, no determinaba hematomas en los brazos, ni en los pies, ni nada. Había una relación consentida. Pero la víctima, supuesta víctima, y la hermana vino sin permiso de la familia a la casa. Y cuando se iba retirando para su casa, le pescan saliendo de la casa. Y entonces ella, bueno, con el susto que hemos determinado, inventa y dice, me han violado, y que no sé qué, y que no sé cuá. Entran, los detienen, los 2 otros amigos escapan y se queda el que quedó dormido. Y obviamente lo agarraron a él y a él vino todo el proceso, ¿no? Evidentemente la señorita había tenido un desgarro y eso decía el certificado médico forense, pero la fiscal se equivocó porque dijo, es una violación múltiple. Incluso cuando hizo sus alegatos de apertura, con saña lo agarró uno, luego vino el otro, y vino el otro, y vino el otro. Y bueno, hizo un show, una fiscal muy conocida, y el certificado no demostraba eso. No había, como ustedes ya han llevado, hematomas. Había un leve desgarro, sí, que demostraba que había, pero lo más importante, y eso tienen que conocer ustedes, había pruebas isotopados que permitía hacer una prueba biológica y genética. Y en mi último, en mi contestación, lo que presentamos para juicio, yo señalé eso. Voluntariamente se iba a someter a una prueba, ya existiendo en el certificado médico forense, que el fiscal no ha hecho debidamente su trabajo, no ha pedido biológica, yo lo pedía como prueba extraordinaria, ¿no? Por el debido proceso, no me acuerdo qué cosas más puse. No dio curso, no dio curso. Y a mi cliente le dije, bueno, si pescan, solito te vas allá porque me has mentido. ¿Pero qué salió? Primero, la pericia biológica, no había espermatozoides, como siempre sale, pero sí había ácido prostático. Ha sido penetración, ya. Prueba genética, 0%. Y como era múltiple y los otros estaban prófugos, logramos la sentencia absolutoria. ¿No? Logramos la sentencia absolutoria porque él no era. No era.
Eran los otros dos sujetos que estaban prófugos. Y como lo agarraron a ellos, a eso lo acusaron. Obviamente quedaron prófugos, mi cliente salió libre. Se tardó un año, creo, en todo ese proceso que el abogado, depende de ustedes, jóvenes. Tienen aquí Comisión Internacional de Justicia que les enseña a manejar todo, no pierdan esa oportunidad, porque todo lo que les estoy diciendo lo aprendí en Misión Internacional de Justicia. Como dijo adelante, ya estoy años acá, yo soy una de las viejas de la institución, pero voy a seguir porque cada vez aprendemos más. Entonces, depende de ustedes. Si hay un inocente que ha entrado a la cárcel, ¿es por culpa de quién? De nosotros. No hemos hecho la tarea. Si hay un culpable fuera que no está recibiendo su condena, ¿es por culpa de quién? Oh, el fiscal me ha... Yo sobresemito. No. Son ustedes, somos nosotros, que no hemos hecho nuestra tarea de forma adecuada, que hemos esperado que Fiscalía haga todo. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, eso en cuanto al procedimiento. Y bueno, hay un doctor que está siguiendo un proceso, ¿no? Muy conocido, que está ahí dando vueltas y vueltas con su proceso, que va a haber un resarcimiento social, obviamente, pero bueno, el daño está hecho. Es muy importante para que no nos mientan con la edad, los certificados. Todo está, jóvenes, en la etapa preparatoria, en que ustedes hagan buenos actos investigativos, en que eliminen cualquier prueba que haya sido obtenida de forma ilegal o que vulnere ciertos derechos. Pero para eso hay que preparar. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, quisiera contestar realmente a todas las preguntas. Si nos podríamos salir a otros delitos, sería fantástico. Solamente quiero decirles, nos quedan 3 minutitos, no me quiero pasar la hora. Va a haber otra oportunidad. Yo sé que ustedes van a ingresar, van a probar el curso y nos vamos a ver, porque yo siempre estoy en misión pasando los cursos, igual que ustedes, y los voy a seguramente conocer a muchos de ustedes ya como probos, colegas, y vamos a estar compartiendo ideas más adelante. No quiero cansarlos. Va a haber oportunidad de hablar. Camila, ya es hora, ¿no? Licenciada. Listen. ¿Está? ¿Nos han dejado solos? Uy, vacaciones. Haremos Troya. Seguimos con las preguntas. Doctorita, una consultita últimamente. Dígame, La última dígame. consulta. Algunos textos o alguna jurisprudencia que nos pueda sugerir o también nos pueda proporcionar tal vez algún material. Mire, igual que ustedes, eh, hay que leer, todo está en nuestro Código de Procedimiento Penal. Todo está ahí. Todo lo que hemos hablado ahora está ahí. ¿Qué les puedo aconsejar? Cursos de especialización. Este tipo de charlas. Les felicito que hayan tenido la iniciativa de entrar acá. Yo, mire, estoy 20 años con Misión de Justicia, ya estoy 8 años, ya voy a los 8 años. Se aprende mucho en este curso. Estoy segura que les van a dar la bienvenida también y no acaba aquí la capacitación. Como les digo, es muy lindo recibir una charla de un perito. Los van a conocer a los peritos. Hay peritos que vienen a dar las charlas y todo lo que les he hablado, todo lo que les he señalado, lo he aprendido de los peritos. Los libros, tendría que haber leído mucho. Los peritos nos han formado, nos han enseñado a destrozar un certificado médico, a resaltar un certificado médico. Y ustedes van a ser los beneficiados en poder aprender todo esto. Mi recomendación sería aprueben el curso y todos los cursos que invite Misión Internacional de Justicia, aprovéchenlos. Van a conocer un montón de profesionales que estoy segura van a compartir con ustedes las experiencias. ¿Y dónde se aprende más? En cancha. En cancha aprendemos más. Y también ustedes van a llevar casos patrocinando a víctimas. Ahí van a aprender más, porque van a tener un mentor, un abogado que les va a guiar.
¿no? Y a veces tenemos ciertas falencias en la universidad, debemos reconocer que aquí las van a subsanar. Muchas veces he escuchado decir, y yo también lo he dicho, en este curso he aprendido más que en la universidad. Tal vez muchos concuerden. Bueno, ahora sí, creo que hay un curso, me imagino que se han ido ahí todos y nos han dejado. Yo voy a tener que cesar el curso porque es a las 9. Agradecerles a todos realmente por su dedicación. Me anticipo a darles la gran venida. Es muy lindo, jóvenes, colegas, trabajar con víctimas, porque todo abogado también tiene que hacer su labor social, apoyar a esto. Van a ver qué bien se siente. Y aparte de eso, recibir una capacitación, una formación del Ministerio de Justicia, de Misión Internacional de Justicia y de otras entidades que les van a fortalecer como profesionales y que va a asegurar que su trabajo sea óptimo. Ya, ya me voy, gracias. Muy buenas noches a todos, damos por concluido la clase. Mil disculpas a todos los demás que no he podido, ya va a haber otra oportunidad y cuando nos encontremos en Misión Internacional de Justicia, con gusto, vamos a hablar de todos los temas que quieran. Muy buenas noches, permiso. Buenas Gracias, noches, doctora. doctorita. Felicidades. Buenas noches, doctora. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches, doctorita. doctora. Hasta luego. Hasta luego, permiso. Buenas noches.